Lo que más les gustaba hacer a mis papás los fines de semana es beber té frente al fuego de la chimenea, mientras escuchan el silencio. A eso le llaman vida de campo. Y es horrible. ¿Para qué sirve un niño? Es un cuento del escritor francés Colas Gutmann. Fue publicado en 2011. El cuento presenta a Leonardo, un niño citadino que piensa que el campo es el lugar más aburrido. Un día, en una caminata, se encuentra con unos animales que le arrojan la pregunta que da título a este libro. Cuando supe de este libro, quise leerlo de inmediato. Anticipaba que tenía al menos dos posibles respuestas. La primera, dar una respuesta del tipo «los niños sirven para» y con ello ser una herramienta para que los papás pudieran decir «ya ves, debes portarte de tal o cual manera». La segunda podía ser que el libro no diera una respuesta definitiva y con ello se rescatara el valor de la falta de utilidad, es decir, que no se impusieran deberes a los niños. Sin importar por cuál de las dos respuestas se inclinara el libro, mi atención ya estaba en el libro. Creo que la pregunta por la utilidad de algo es una buena oportunidad para demoler prejuicios, o ya de menos para hacerlos evidentes. Entonces, ¿para qué sirve un niño? Un niño no fue hecho como han sido hechas unas tijeras o un elevador. Las tijeras y los elevadores tienen una finalidad muy clara, en cambio, los niños no. ¿Cuál es la finalidad de un niño? Además, las tijeras y los elevadores son cosas. Los niños no son algo concreto, son una instancia en algo más general como lo es la vida del ser humano. Visto así, pudiera ser que pensar ¿para qué sirve un niño? Es tanto como pensar ¿y para qué sirve la niñez? Pensando en esas preguntas, decidí enfocarlas en algo más para ver si eso me ayudaba a tener más claridad. Así llegué a preguntarme, bueno, ¿y para qué sirve un cerezo o un conejo? Alguien podría decir que los cerezos sirven para adornar y que los conejos sirven para alimentarnos con ellos. No obstante, los cerezos no crecen para adornar, ni los conejos nacen en la vida silvestre para alimentarnos. En todo caso, los cerezos sirven para cerecear y ser cerezos, y los conejos para conejear y ser conejos. Luego, casualmente, los cerezos también pueden servir para adornar, y los conejos pueden servir como alimento. Pero eso, si lo hacen, es por casualidad, de la misma forma en que las tijeras pueden servir para evitar que unos papeles se vuelen, aunque las tijeras no hubiesen sido hechas para tal cosa. De vuelta a los niños, es posible decir que los niños sirven para ser niños. Esto, traducido en términos de utilidad, es tanto como decir que los niños no sirven para nada. Lo único, esa falta de utilidad no es algo negativo, sino algo positivo. ¿Cuántos adultos no hay que piensan que los niños sirven para obedecer, o que sirven para hacer las tareas? ¿O cuánta gente no cree que los niños sirven para salvar esa relación amorosa que claramente no está funcionando? Como dije, la pregunta por la utilidad sirve para demoler prejuicios, o al menos para hacerlos evidentes. Después de leer el libro me metí a ver reseñas y me llamó la atención encontrar varios comentarios donde se decía que el libro estaba malo porque le faltaba una respuesta más precisa, le faltaba una respuesta útil. Vi comentarios de personas que esperaban que la pregunta permitiera profundizar en el tema de la finalidad de la vida. Y no es que piense que no se pueda abordar algo así en un texto de literatura infantil. Mi problema no es ese. Mi problema es con la necesidad de juzgarlo todo a partir de la utilidad. En fin, el asunto con el libro es que me parece bellísimo y necesario librar a la niñez de cualquier utilidad, incluso si esa utilidad o finalidad es pensarles como futuros adultos, como si las niñas y los niños fueran solo estimables porque eventualmente dejarán de ser niñas y niños y se convertirán en algo más. Por eso al inicio decía que la niñez es una instancia en algo más general como lo es la vida del ser humano, para ponerlo en términos de instancia de algo más general, no para ponerlo en términos de un futuro adulto. Adulto de alguna manera también es una instancia de algo más general como lo es la vida de un ser humano. Total, insisto en que preguntar por la utilidad o la finalidad de algo puede ser una buena oportunidad para desmontar prejuicios y creo que esto es algo que hace el libro. Claro que en el cuento de Colas Gutmann se pueden encontrar otras cosas además de esto. Está el hecho de que los animales piensen que tienen una finalidad, hay engaños, hay una crisis existencial
Y hay también una situación divertida con el tema de los nombres. Se puede pensar, por ejemplo, ¿por qué los animales le hacen específicamente esa pregunta a Leonardo para poder engañarlo y llevarlo a donde lo llevan? ¿Por qué? Para cerrar, hay otra cosa que me gustaría señalar. Al inicio del libro, Leonardo dice que lo que más aman hacer sus papás es beber té frente al fuego de la chimenea y escuchar el silencio. Esto a Leonardo le parece horrible y aburrido. Pero luego, en otro momento, Leonardo sonríe, admira el fuego de la chimenea y escucha el silencio. Un momento, ¿la crisis de la utilidad de Leonardo ha sido algún tipo de rito de iniciación? ¿Es el cuento de Colas Goodman un relato iniciático? No lo sé. Tal vez el cuento también habla de aquellas preguntas que nos cambian la perspectiva, preguntas que, como Leonardo, provocan que terminemos disfrutando de las cosas que al principio rechazábamos. ¿Quién sabe? Quizá habría que preguntar. ¿Y para qué sirve una pregunta? Un niño sirve para convertirse en alguien cuando sea grande, No pasa nada. dijo la vaca. Pésimo. Agregó el borrego. Bleh. Exclamó la gallina. Es ahora cuando nos interesas, no más adelante.